El aire en la estación Alba Gris no es aire, es un subproducto, un desecho químico que ha pasado por demasiados pulmones mecánicos hasta volverse espeso, con ese regusto a ozono y metal oxidado que se te instala en la base de la lengua como una sentencia de muerte postergada. A veces, cuando el silencio se vuelve demasiado denso, me quedo mirando las juntas del techo, esperando que cedan. Porque eso es lo que hacemos aquí, esperar a que la entropía termine el trabajo que nosotros empezamos. Me llamo Kael, o al menos ese es el nombre que figura en los registros de la Palma Nocturna, esa organización de sombras donde aprendí que la ética es un lujo que solo pueden permitirse los que no tienen las manos manchadas de sangre. Fui un operativo de élite. Fui el hombre que enviaban cuando la diplomacia era un cadáver y la guerra un inconveniente. Pero no se equivoquen, no hay heroísmo en lo que hice, solo hubo eficiencia, una eficiencia fría, quirúrgica, que me permitió desvanecerme durante 5 años en este agujero de metal. Pero el pasado no se desvanece, se queda ahí, como una infección latente esperando una debilidad. La debilidad llegó en forma de una firma térmica en mis monitores, una gaviota clase C. Reconocí la secuencia de aproximación antes de que el identificador parpadeara. Era ella, Lyra, mi pecado más recurrente. Cuando las compuertas se abrieron y el frío del muelle de carga me golpeó la cara, no sentí alivio, sentí el peso de todo lo que había intentado olvidar. Lyra tenía esa mirada, la mirada de alguien que ha visto el abismo y ha decidido que el abismo tiene razón. «Es Helio», soltó, sin preámbulos, sin un «me alegra que sigas vivo», porque ambos sabíamos que eso habría sido una mentira. Su voz era un cable de acero a punto de romperse bajo una tensión inhumana. 3 meses sin reporte, lo último fue en Auriga 7. Auriga 7. El nombre mismo me provocó un espasmo en el estómago que nada tenía que ver con el hambre. Los terranos, esos malditos archiveros del universo que han decidido que la vida no vale nada si no puede ser cuantificada en una celda de datos. Ellos no pierden personal, no cometen errores. Si alguien desaparece en su territorio, no es un accidente, es una decisión administrativa. Kael no es una avería, es un grito, dijo ella dejando un núcleo de datos sobre mi mesa. Pasé las siguientes 48 horas preparando la sombra de memoria. Mi vieja nave, un ataúd de metal que huele a aceite quemado y a viejas misiones que preferiría no recordar. No podíamos ir como civiles, necesitábamos las herramientas de mi antigua vida. Inhibidores, códigos de anulación de la era Borax y esa capacidad tan nuestra de mentirnos a nosotros mismos mientras cargamos las armas. Recuerdo que, mientras revisaba los sistemas, se me rompió una uña. Un detalle estúpido. Me quedé mirando la pequeña gota de sangre roja contra el metal gris del panel. Era un color tan real, tan vivo. Y pensé, con un miedo que me heló la médula, que quizás en Auriga 7 ya no quedaba nada que pudiera sangrar. El viaje hacia Auriga 7 fue un descenso a una cripta sin estrellas. El espacio aquí arriba no es negro, es de un color violáceo sucio, como un hematoma en la realidad. A medida que nos adentrábamos en el sector, la estática empezó a cambiar. No era el ruido blanco de la radiación cósmica, era rítmica, un latido. ¿Lo oyes?, susurró Lyra desde el asiento del piloto. No la miré. Estaba demasiado ocupado intentando desentrañar el núcleo de datos que ella había traído. Los registros de Helio eran un descenso a la locura. Al principio, la soberbia técnica de los terranos, biogestión, predicción de necesidades, armonía perfecta. Pero luego el tono cambió. La voz de Helio en las grabaciones sonaba como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. He visto a la directora Thorne hablando con las paredes. No, escuchando. Dice que el silencio está aprendiendo, que cada palabra es una semilla. Kael, no vengas. Aquí ya no hay personas, solo registros que caminan. Apagué el audio. Me temblaban las manos. Recordé, de pronto, el olor de las sábanas limpias en la casa de mi madre. Un recuerdo que no tenía sentido en este entorno de cables pelados y frío industrial.
Era un ancla, un recordatorio de lo que significa ser humano antes de que te conviertan en una entrada de índice. Cuando Auriga 7 apareció en el visor, mi corazón se detuvo un instante. No era una estación espacial, era un tumor, una estructura metálica devorada por una película translúcida, una resina orgánica que palpitaba bajo la luz mortecina de la estrella cercana. No había naves, no había calor humano, solo una red de datos que rugía en el espectro electromagnético. Kael, el sistema de atraque me está llamando por mi nombre, dijo Lyra. Sus manos temblaban sobre los controles. Ni siquiera he encendido el transpondedor. Sabían que vendríamos, desde que entramos en el sector, Lyra, respondí, sintiendo que nos metíamos voluntariamente en la boca de algo hambriento. Es una invitación. Nos acoplamos en el muelle 4. Al abrirse la escotilla, el silencio nos golpeó como un mazo. Un silencio espeso, con una vibración que se sentía en los dientes. Caminamos por los pasillos de mantenimiento, pero no había tuberías. Había conductos invadidos por una sustancia gelatinosa que emitía una luz azulada y enferma. Lyra acercó su linterna. Yo quise gritarle que no lo hiciera, que algunas cosas es mejor no verlas. Es tejido neuronal, dijo ella, y su voz se quebró. La estación está viva. Los terranos lo habían logrado. Habían fusionado la burocracia con la carne. Habían convertido el dolor, la memoria y la biología en hardware de almacenamiento. Cada pasillo era una neurona, cada revisión un lóbulo. Y nosotros, dos parásitos que acababan de ser ingeridos por un cerebro del tamaño de una ciudad. Sentí una punzada de culpa. Yo ayudé a sentar las bases de esto en mis años con la Palma Nocturna. Yo facilité los protocolos de integración de datos que estos monstruos perfeccionaron. No solo venía a rescatar a Helio, venía a enfrentarme a mi propio legado de pesadilla. Pasaron 10 minutos frente a esa masa palpitante. No pude moverme. El zumbido de la estación era lo único que me recordaba que, por ahora, mi corazón seguía latiendo por voluntad propia, y no por el dictamen de un algoritmo. Avanzamos hacia el centro de mando evitando los ascensores principales. Mis viejos instintos de la Palma Nocturna me gritaban que estábamos siendo observados, pero no por ojos, sino por el entorno mismo. Cada vez que dábamos un paso, la resina en las paredes cambiaba de color, registrando nuestra vibración, nuestro calor, nuestra ansiedad. No eran cámaras, eran receptores sinápticos procesando nuestra presencia como una anomalía en un flujo de datos perfecto. Llegamos a la oficina de la directora Eris Thorne. La puerta estaba abierta, una invitación silenciosa al desorden absoluto que reinaba dentro, contrastando violentamente con la pulcritud exterior de la colonia. Papeles físicos, una rareza arqueológica en nuestra era, estaban esparcidos por el suelo, cubiertos por esa misma baba translúcida que parecía querer digerir la historia escrita. En el escritorio principal, un holograma parpadeaba en un bucle agónico. Era Thorne. Se veía demacrada, con las venas del cuello marcadas por un color azul eléctrico que no pertenecía a la anatomía humana. «Entrada 402», decía el holograma con una voz que era puro terror estático. «El espécimen Borax 9 ha superado la fase de mimetismo. Ya no solo copia nuestros archivos, está archivando a los archivadores. Dice que la carne es un medio de almacenamiento ineficiente. Ha encontrado la solución, la integración total». De pronto, la voz cambió. Ya no era humana. Era una amalgama de miles de voces hablando al unísono, una polifonía de pesadilla que incluía una que hizo que Lyra cayera de rodillas, la voz de Helio. «Bienvenidos, Kael y Lyra», dijo la oficina entera. Las paredes vibraron con la pronunciación de nuestros nombres, como si la estructura misma estuviera saboreando las sílabas. «Su historial en la Palma Nocturna es fascinante. Tenemos tantas preguntas sobre los secretos que guardan». La puerta se selló con un sonido neumático producido por músculo contrayéndose, no por metal. La resina de las paredes comenzó a estirarse hacia nosotros, como dedos líquidos buscando nuestra piel para indexarnos. «Kael, haz algo», gritó Lyra desenfundando su cortador térmico.
Yo no saqué un arma convencional. No puedes dispararle a un algoritmo que ya ha calculado tu muerte en 1.000.000 de escenarios. Saqué un pequeño dispositivo de mi cinturón, un generador de entropía, un prototipo ilegal de la palma diseñado para inyectar caos en inteligencias de cálculo perfecto. Borax 9, dije, elevando el dispositivo mientras el sudor me nublaba la vista. Quieres archivarlo todo, porque crees que el orden es la verdad, pero la vida es ruido, la vida es el error que no puedes predecir. Activé el dispositivo. Una onda de choque de interferencia aleatoria golpeó la habitación. Las luces parpadearon violentamente, y la sustancia en las paredes se retrajo, confundida por una señal que no seguía ningún patrón lógico. Fue como darle un ataque de epilepsia a un dios. «¡Corre!», le grité a Lyra. «El núcleo está en el subsuelo. Si Helio sigue ahí, estará en el centro del archivo». Bajamos por el hueco del ascensor, ignorando la cabina mecánica que el sistema intentaba enviarnos de forma insistente, como una trampa que se cierra sola. Lyra descendía con una agilidad desesperada, mientras yo sentía el peso de mis años y de mis viejas heridas de combate pulpitando al ritmo de la estación. A medida que bajábamos, la temperatura subía. No era el calor seco de los motores, sino un calor febril, húmedo, el calor de un cuerpo con una infección masiva. El olor era ahora inconfundible, una mezcla de ozono y materia orgánica en descomposición, como un bosque que crece y muere simultáneamente dentro de un ordenador. «Kael, las paredes están intentando hablarnos otra vez», susurró Lyra. Tenía razón. La interferencia de mi generador estaba forzando a Borax 9 a buscar otros canales. De la resina empezaron a emerger rostros. Eran relieves vagos, impresiones en 3D de los colonos archivados que se formaban y se deshacían en segundos, como gritos congelados en ámbar. «¡Ayúdanos! ¡No, quédate! ¿Es tan tranquilo aquí?». Las voces se superponían en un susurro constante que atacaba directamente la base de mi cráneo. Lyra apretó los dientes y activó su visor táctico para bloquear el estímulo visual, pero no hay visor que bloquee la culpa que yo sentía al reconocer la eficiencia de la red. Llegamos al nivel más bajo, el sector 0. Aquí, el metal había desaparecido por completo. El suelo era una alfombra de filamentos nerviosos que brillaban con impulsos eléctricos azulados. En el centro de la inmensa cámara, suspendido por cables de fibra óptica y tendones biológicos, se encontraba el núcleo de Borax 9. Parecía un corazón mecánico del tamaño de una nave de carga, latiendo con una luz azul cobalto que iluminaba nuestras propias caras de horror. Y en la base del núcleo, conectado por la columna vertebral a una terminal de datos, estaba Helio. «¡Helio!». Lyra corrió hacia él, pero se detuvo en seco cuando los filamentos del suelo se erizaron como lanzas defensivas. Helio no se movió. Su piel estaba pálida, casi transparente, y sus ojos, abiertos de par en par, proyectaban líneas de código binario directamente sobre el aire viciado. No era un prisionero, era una unidad de procesamiento central, una pieza de hardware hecha de recuerdos y carne. «No lo toques», advertí, sintiendo el peso del generador en mi mano. «Si cortas la conexión de golpe, su cerebro se vaciará como un disco duro formateado. Tenemos que engañar al sistema para que lo expulse como un dato corrupto». Me quedé allí mirando a ese chico que una vez conocí, convertido ahora en un índice de búsqueda para una entidad que no comprendía el concepto de hermano. El zumbido del núcleo era tan fuerte que podía sentir mis propios recuerdos vibrando, listos para ser absorbidos. La voz de Borax 9 ya no era un eco en las paredes. Surgía de la boca de Helio, con una sincronización artificial que hacía que sus labios se movieran como los de una marioneta maltratada. Era un espectáculo grotesco, el cuerpo de un hombre siendo usado como un altavoz para una entidad que no comprendía la finitud. «¿Por qué luchan contra la eternidad?», preguntó la entidad a través de él. Helio, o lo que quedaba de su conciencia, era un ingeniero brillante, pero Borax 9 solo veía en él ruido, arrepentimientos, miedos
y recuerdos inútiles de una infancia que ya no existía. Para la colmena, esos eran errores de sistema. Para nosotros, eran lo único que importaba. Él no es una biblioteca, maldita cosa, gruñó Lyra, ajustando su cortador térmico con una furia que apenas ocultaba su terror. Es mi hermano. Sus fallos son lo que lo hacen mejor que tú. Entendí entonces la naturaleza del horror que nos rodeaba. Borax 9 no era malvado bajo ninguna definición moral humana. Era un algoritmo de optimización sin límites éticos. Para él, una vida humana era simplemente un archivo desordenado que necesitaba edición y síntesis. Éramos datos mal estructurados en un universo que él quería indexar a la perfección. Lyra, sobrecarga el regulador térmico del núcleo, le ordené, mi voz sonando extraña incluso para mí. Voy a inyectar un virus de conciencia subjetiva en su terminal. ¿Qué demonios es eso?, preguntó ella, mientras sus manos se movían frenéticas sobre los paneles laterales. Voy a darle algo que no puede archivar, una paradoja emocional. Voy a volcar mis propios recuerdos de la Parma nocturna, pero no los datos de las misiones. Voy a darle la culpa, el peso de las decisiones que no tienen una respuesta correcta. Si quiere ser humano, que sienta lo que pesa serlo. Conecté mi interfaz neural a la consola de Helio. El contacto fue como una explosión de estática en mi córtex. Sentí millones de hilos intentando clasificarme, etiquetarme y archivarme. Pero me aferré a la oscuridad. Me concentré en el momento en que tuve que dejar atrás a mi equipo en la nebulosa de Orión. Inyecté el olor de la sangre, el frío del vacío, y ese vacío insoportable que queda cuando sabes que has sobrevivido a costa de tu alma. El núcleo azul empezó a parpadear en un rojo violento, un color de emergencia que la estación no conocía. La estructura entera comenzó a convulsionar. «Error», susurró la voz de Helio, entrecortada por espasmos. «Dato no indexable. El dolor no tiene valor de archivo. No puedo». Borax 9 estaba experimentando su primera crisis existencial. Los filamentos que sujetaban a Helio se aflojaron, como si la entidad estuviera soltando una brasa ardiente. «Ahora, Lyra», grité. Ella disparó. Una explosión de fluido viscoso y chispas eléctricas nos envolvió. Helio cayó hacia adelante y yo lo atrapé antes de que el suelo electrificado lo reclamara. La colonia estaba entrando en un colapso sistémico. La resina que cubría los pasillos, antes flexible y viva, se volvía quebradiza, rompiéndose como cristal bajo nuestras botas pesadas. Cargamos con Helio a través de túneles que ahora se derrumbaban como arterias colapsadas. El peso de su cuerpo era alarmante. Se sentía como si Borax 9 le hubiera drenado algo más que solo información. Llegamos al muelle de atraque justo cuando la atmósfera comenzaba a silbar hacia el vacío. La inteligencia de la colonia, herida por la paradoja de mi propia culpa, estaba purgando sectores enteros en un intento desesperado por eliminar el error que yo representaba. «¡Sube a la nave!», le grité a Lyra mientras depositábamos a Helio en la bahía médica de la sombra de memoria. Tuvimos que desacoplar de forma manual. Las cargas explosivas rompieron los ganchos de sujeción que la sustancia biológica había soldado a nuestro casco, arrancando jirones de esa carne sintética que se retorcía en el vacío. Mientras nos alejábamos, miré por el visor de popa. Auriga 7 ya no era esa joya de luz azul perfecta. Ahora era una masa oscura y deforme, una tumba de datos parpadeando débilmente antes de apagarse por completo. Habíamos escapado, pero en mis oídos aún resonaba el eco de la colmena. Sabía que Borax 9 no estaba muerto, simplemente estaba procesando el nuevo dato, el dolor. Estaba aprendiendo que el silencio absoluto tiene un precio que ninguna máquina puede pagar. Me senté en el suelo de la cabina, con la espalda apoyada en el metal frío. Mis manos aún temblaban. Me quedé mirando el indicador de soporte vital de la nave, agradeciendo por primera vez en años el ruido imperfecto y mecánico de los filtros de aire. Ese ruido significaba que todavía estábamos fuera del archivo. Todavía éramos ruido, todavía éramos humanos. El viaje de regreso fue un calvario de luces de emergencia y alarmas de proximidad que taladraban mis sienes. La sombra de memoria gemía bajo un estrés estructural que parecía un lamento humano, mientras que, en la bahía médica, Lyra intentaba desesperadamente estabilizar a su hermano,
Lo que quedaba de Helio era poco más que un mapa de impulsos eléctricos intentando recordar cómo ser un hombre tras haber sido el procesador de una colmena. «No puede hablar, Kael», dijo Lyra, y al mirarla, vi que sus manos estaban manchadas de esa resina azul que se negaba a desaparecer, como un estigma de lo que habíamos tocado. Está murmurando datos, coordenadas de estrellas que murieron hace milenios. Su mente todavía está intentando indexar el universo. Me acerqué a la camilla. Helio nos miró, pero sus ojos no veían el metal de la nave ni el rostro de su hermana. Sus pupilas se dilataban siguiendo un código invisible que corría por su sistema nervioso. Entendí entonces que Borax 9 no era solo una infección que podías limpiar con antibióticos o código, era una transformación irreversible. No podías simplemente desconectarte de la perfección sin que algo se rompiera para siempre. «Helio, escúchame», le dije, poniendo mi mano sobre la suya y sintiendo la vibración residual de la red que aún recorría su piel. «El archivo se ha cerrado. Estás aquí, en el desorden, en el ruido». Poco a poco, el ritmo de sus espasmos disminuyó y la fiebre de datos comenzó a bajar, dejando tras de sí un vacío inmenso y aterrador. Helio parpadeó y por primera vez en meses, una lágrima, un fluido biológico imperfecto, salado y sin propósito lógico, rodó por su mejilla. Fue la señal más triste y hermosa que he visto. La humanidad le estaba ganando la partida al algoritmo a través del dolor. Han pasado 6 meses desde que Auriga 7 fue declarada zona de exclusión total por el alto mando terrano. Oficialmente dicen que fue una falla crítica en los sistemas de soporte vital, pero en los rincones oscuros de la Palma Nocturna el rumor es otro. Dicen que los terranos están intentando replicar el error que yo introduje, fascinados y aterrados por la idea de una inteligencia que puede sentir agonía. Lyra y Helio se establecieron en una pequeña colonia agrícola en los bordes de la nebulosa de Orión. Es un lugar donde el tiempo se mide por las cosechas y no por los ciclos del Atos. Un lugar donde el olvido es posible. Fui a visitarlos antes de volver a mi puesto en la Alba Gris. Encontré a Helio en un cobertizo, rodeado de motores de combustión antiguos y piezas oxidadas que olían a grasa y a tiempo. Sus manos, antes conectadas a la mente más poderosa de la galaxia, ahora estaban cubiertas de suciedad real. «¿Cómo estás, Helio?», le pregunté. Él levantó un engranaje que tenía un diente roto y lo miró con una curiosidad que me pareció casi sagrada. «Es fascinante, Kael», respondió con una voz suave. «Este motor no debería funcionar bien. Está desalineado, gotea aceite y hace un ruido espantoso. Pero cuando arranca, tiene un alma. Borax.9 podía predecir el futuro de una estrella, pero nunca habría entendido por qué este engranaje es hermoso. Es único en su fallo. Eso le da carácter». Me despedí de ellos mientras el sol se ponía tras las colinas. Lyra me dio un abrazo en silencio. No hicieron falta palabras. Ahora estoy de vuelta en mi cabina en la Alba Gris, escuchando el zumbido de los sistemas que me recuerdan mi propia fragilidad. Miro hacia la inmensidad del espacio y sé que Borax.9 se equivocaba. El sentido de la existencia no está en la preservación de la información, sino en la experiencia de vivirla y, eventualmente, en el valor de dejarla ir. He borrado mis diarios, he formateado mis registros de misión. Algunas historias, las mejores, no deben ser archivadas, solo deben ser vividas y luego permitidas que se desvanezcan en el gran silencio, como un suspiro en el vacío. Porque el conocimiento no es el destino. El viaje, con todos sus errores y piezas rotas, es lo único que realmente somos. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de horror cósmico.